o la minuta contiene efectivamente un apartado y habla de unos fondos. Digamos que son fondos extraordinarios y que no estarán contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación del año próximo, porque hubo hace unos días una reforma a la Ley General de Instituciones de Crédito, por la cual se abre un procedimiento especial para que los recursos que están detectados, que han sido detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera o por la Comisión Nacional Bancaria de Valores o por la Procuraduría Fiscal, que son recursos congelados en cuentas que son de actividades ilícitas, por ejemplo, del delito de extorsión telefónica, de secuestro, que es lo menos, de actividades ligadas al crimen organizado o al narcotráfico, que al día de hoy ascienden como a 27.000, un poquito más de 27.000 millones de pesos. Con ese procedimiento, digo, una vez que sea autorizado, por supuesto, en la Cámara de Senadores, con ese procedimiento ya que será más ágil, esos recursos van a formar parte de ese fondo, o es con lo que iniciará ese fondo el próximo año. Nosotros creemos que en 3 meses ya los recursos podrán estar en la Secretaría de Hacienda, en la Tesorería de la Federación, y ellos tienen la obligación, de acuerdo a la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, de transferirlos de esta manera. El 45% va a ir directamente a las Fuerzas Armadas, el 30% a los estados y el 25% a los municipios. Y tendrán que ser, de acuerdo a la reforma, en el seno del Consejo o del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, donde se defina el destino, no el destino, sino la manera en que proporcionalmente estados y municipios van a repartirse ese dinero. No hay no hay señalado que estos recursos tengan que ser, por ejemplo, para los 50 municipios más violentos, sino que van a ser parejos para todos los municipios del país, y el fondo irá aumentando con los recursos que se vayan confiscando paulatinamente. Comentarle al diputado Crispín Guerra Cárdenas: no ando en campaña, diputado, no coma ansias, a lo mejor ya mero sí, pero ahorita yo no ando en campaña. Yo ando pues siendo parte de un ejercicio democrático que no se vio, no se ha visto nunca en la historia de este país. Bueno, los gobiernos panistas vivían para otras cosas, ¿no? Entonces, por eso quizás no le entienda a eso. Y mire, no se preocupe tampoco que ¿qué dijo? Las guacamayas o las cacatúas o las filtraciones y los caneos. Una cosa es la inteligencia aplicada al rubro de la seguridad pública y de la seguridad nacional, y otra cosa es lo que hacían en administraciones anteriores, pues si se dedicaban nada más a espiar a los opositores, pero como a lo mejor le da pena que yo detalle esa parte, pues mejor ya otro día que yo venga, le invito un café y lo comentamos para que no se enteren todos. Mire, el ejército mexicano es un ejército de paz. ¿Por qué no decía usted que se estaba militarizando el país, por ejemplo, cuando los elementos del Ejército y de la Armada Marina de México fueron a llevar a cabo una jornada de vacunación en contra del COVID que ha sido de las más exitosas en el mundo? Nada más el gobierno de México adquirió 243 millones de vacunas para que pudiesen vacunarse todos los mexicanos. Se vacunaron todos los que quisieron, un porcentaje mínimo
no lo hicieron por decisión propia, por cuestión ideológica, por convicción religiosa, por costumbres o por creencias. Y esos pues tienen todo nuestro respeto, pero orgullosamente le diría que yo fui parte del trabajo coordinado por el presidente de la República para que hubiese vacunas para todos. Y ahí nadie hablaba de que se estaba militarizando el país. No, hay que quitarse todos esos fantasmas de la cabeza. El ejército mexicano es distinto. El ejército mexicano ha evolucionado, es un ejército moderno, un ejército capacitado. ¿A poco no sabe usted que no es un ejército de guerra? Pues si tiene más de un siglo, que fue la última participación de nuestro ejército y fuerza aérea en alguna guerra o en alguna intervención en otro país. ¿Sabe cuándo fue? Fue en la época de la Segunda Guerra Mundial con el inolvidable Escuadrón 201. De un siglo acá han cambiado las cosas, ya la oscura noche de Tlatelolco, la represión del Jueves de Corpus, la represión en las comunidades indígenas contra líderes sindicales, la persecución de las ideas, esas afortunadamente ya quedaron atrás. Se lo vuelvo a repetir por si no se acuerda, aquí quien sacó al ejército a las calles, el que intentó militarizar, se llama Felipe Calderón. Por cierto, porque a lo mejor ya ahora, pues tampoco quiere acordarse de ello, pues llegó, haya sido como haya sido, representando al Partido Acción Nacional. Ahora pues ya les da vergüenza y hasta lo expulsaron, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, aquí nadie está ni militarizando, ya no. Pues hay libre manifestación de las ideas. El gobierno federal no reprime a nadie, y para que pues nos quede aquí de constancia, yo la dejo ahí y ya después, si algún día puede o le entiende, me la contesta. Pues ¿cómo puede hablarse de militarización cuando las Fuerzas Armadas tienen un comandante supremo que es de origen civil y que él nunca daría la instrucción de reprimir al pueblo de México, porque esa es su convicción? El último presidente militar fue Manuel Ávila Camacho, que sustituyó en la presidencia de la República a otro general, al general Lázaro Cárdenas del Río. De ahí, salvo esa etapa que le comenté de Calderón y sus negocios con la venta de armas, el ejército mexicano se ha dedicado a construir la paz. ¿Por qué no me dice, por favor, cuando uno acude a que lo atienda un médico militar, que a poco ahí también se está militarizando el país? No, no tienen ustedes el monopolio de la razón. Afortunadamente, pues más de 30 millones de mexicanos en la última elección presidencial le dieron la confianza y eligieron como presidente de la República a Andrés Manuel López Obrador, y él está ocupado hoy en transformar al país, y transformar al país significa que todos los días, entre todos, construyamos un México más seguro, más justo. El bien común es eso. El bien común es justicia, es paz, es solidaridad, entre otras cosas. Lo que no se vale, y yo por eso le felicito, porque usted con toda franqueza vino y fijó su posición.
Lo que no se vale es la hipocresía de muchos de sus compañeritos que con una mano toman el teléfono para pedir que la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas les resuelvan los problemas en los estados y con el otro van a decir que están militarizando el país. Eso es hipocresía vil, pero bueno, es lo mismo que sucede en el caso del diputado Ignacio Vizcaíno Ramírez. Esa clase, alta clase de doctrina de seguridad nacional, a lo mejor vale la pena que vaya allá con Samuelito a Nuevo León o con Alfaro a Jalisco. Mire, nada más 4 estados los más violentos del país: Guanajuato, Chihuahua. No, fíjense y ahora se los voy a aclarar, pero antes les menciono los otros 2 más violentos, Jalisco y Nuevo León, y les voy a decir, porque eso les debiera de competir a todos. Hay una injusticia en la manera en que se toma la incidencia delictiva nacional. Si ustedes revisan, Colima está en el lugar 27 o 28, por ejemplo, en cuanto a secuestros, de 32. El mejor de los estados, y hay que reconocerlo en ese rubro, es Yucatán, que es el lugar número 32. Pero analicen cifra por cifra y verán que desafortunadamente pues Colima tiene más o menos 800,000 habitantes y a la hora de sacar el porcentaje es donde sale. Pero bueno, le comentaba yo al diputado Vizcaíno, ¿sabe por qué? Pues también mucha hipocresía de mi amigo Samuel García, que por cierto voy a platicar con él el sábado. Tiene 3.200 más o menos integrantes. Allá la policía se llama Fuerza Civil. ¿Y sabe a qué se dedica la Fuerza Civil? Nada más que por los 3.200 hay como 9.000 integrantes de Guardia Nacional prestando tareas de seguridad pública en la zona metropolitana y en todo Nuevo León, porque desafortunadamente pues la Fuerza Civil se dedica a cuidar a los Oxxos y a los 7-Eleven, pues así como va a ganar la batalla hasta el lamentable suceso del feminicidio de esta jovencita Devani, pues ahí estaba el gobierno federal coadyuvando. Es nuestra obligación, si tampoco vamos nosotros a dejar solo a ningún estado de la federación. O el otro, el clásico, aquel que dijo, no, yo no quiero a los militares en tareas de seguridad pública un sábado, y el domingo publicó un tuit a raíz de un acontecimiento lamentable ahí en Zapopan, que dice más o menos así, gracias a la intervención de los militares se evitó una masacre en Zapopan. Pues, entonces, ¿quién los entiende? No, yo sí se lo digo con todo respeto, creo que vale la pena que ese tratado de teoría de seguridad lo conozcan los gobernadores de Nuevo León y de Jalisco. Y entiendo que a veces pues es difícil, pero libérese, no va a pasar nada. No va a pasar nada si vota usted contrario a la instrucción de Dante Delgado. Usted tiene mucho, fíjese, usted tiene mucho que aportar a Colima. Colima no es Leoncio Morán, a ese ya los colimenses le dijeron adiós. Apuéstele al fortalecimiento, a la seguridad y a la paz en Colima y en todo el país. Vote a favor, no le va a regañar Dante. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias, secretario, por su muy valiosa y exhaustiva exposición a este Congreso del Estado sobre la minuta proyecto de decreto por el que